Bien, estamos aquí nuevamente para entregar otro video tutorial más para estudiantes de la prepa en línea CEP que actualmente cursan su módulo 16, evolución y sus repercusiones sociales. Estamos iniciando la unidad 2 en esta semana 2, que vamos a hablar toda la semana sobre biodiversidad. Se nos pide que para esta actividad integradora 3 hagamos un documento de Word que vamos a tratar sobre cómo son ellos y cómo soy yo. ¿Cómo son ellos, nuestros antecesores, y cómo soy yo actualmente? Facilitador Jorge Enrique Quirino Perales. Bien, vamos a iniciar de una manera sencilla, considero yo que clara y un poquito a lo que el contenido extenso nos está pidiendo. Pues lo que es de orden, ¿qué producto entregarás? Un documento en el que describas el fenotipo de cada uno de tus abuelos paternos o maternos, de tu padre o tu madre, según hayas seleccionado, y posteriormente tu fenotipo para explicarlo desde la primera y segunda ley de la herencia de Mendel. Bien, creo que pues lo leí, aunque a veces omito las lecturas de las indicaciones, pero creo que me va a ayudar a referirme a esta primera instrucción. ¿Qué hacer? Seleccionar el fenotipo con el que trabajarás la actividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a explicar primero el cómo son ellos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? El cómo son ellos son tus abuelos paternos y tu papá, por un lado. Por el otro lado tenemos tus abuelos maternos y tu mamá. Es la primera etapa de la tarea. ¿Cómo son ellos? La segunda etapa de la tarea es cómo soy yo, como hijo de mi papá y de mi papá, de mi mamá y sus antecesores. Y ahora, ¿cómo soy yo? La actividad nos pide que seleccionemos un fenotipo. En este caso, estoy seleccionando los abuelos de la izquierda, ¿no? Y que es con el que voy a trabajar. Entonces, nos olvidamos un poquito del segundo fenotipo para poder determinar qué es lo que se quiere al seleccionar el fenotipo. Ya está explicado. Bien. En la segunda parte de esta actividad nos pide que describamos el fenotipo de tu familia en una tabla. A partir de la primera y segunda ley de la herencia de Mendel, pues nos pide que revisemos el recurso del contenido extenso de PUNED, aun y cuando nos ofrecen aquí un link en el que podamos revisarlo para ampliar un poquito más la información. Y cuando ya tengamos bien definido un fenotipo, vamos a elaborar nuestra tabla. Pues es una cuadrícula, que para este caso nos pide 3 columnas, solo que le agregaremos una cuarta columna, que en este caso la primera columna es la de tu familia, la segunda columna será
el cabello del fenotipo de tu familia que elegiste, la complexión y la talla. ¿Cómo explicar esto mejor? Fenotipo de mis abuelos, ya sea paternos o maternos. Es la primera parte, cómo son ellos. Tenemos aquí la tabla de doble entrada que les explicaba. En la columna tengo mi familia, incluyéndome yo, y en la primera fila, ya expliqué la primera columna, en la primera fila tengo el fenotipo, que es el cabello, la complexión y la talla. Bien, en estas celdas vas a llenar la primera parte de tu tabla de acuerdo a lo que nos dictan la primera y segunda ley de Mendel. Nota, tu elección del fenotipo nada tiene que ver con que te parezcas o no. Tercer paso, completa la tabla que realizaste incluyendo la información de tu fenotipo. Bien, pues aquí fíjese bien lo que dice. Además nos pide que a partir de la información que incluiste en tu tabla, explica, la puse con negrita, color rojo, y aumenté el tamaño de la fuente porque quiero que no se nos olvide y no se nos pierda esta palabra. Explica, considerando la primera y segunda ley de Mendel, qué elementos del fenotipo heredaste de tus abuelos y tus padres. Bien, ¿cómo podemos ampliar un poquito más la información? Antes de entrar de lleno en la actividad. Genética. Estudia los mecanismos de herencia. Genotipo. Posee la información genética de un individuo. Gen dominante. Es aquel que se manifiesta en un genotipo. Gen recesivo es aquel que no se manifiesta. ¿Y qué es, pues, un fenotipo? Se expresa morfológicamente y se puede observar externamente en un individuo, como su pelo gris, sus ojos azules, su piel morena, etcétera, etcétera. Tenemos pues aquí unos conceptos clave y relevantes para poder explicar nuestra tabla con propiedad. Incluso en cada celda que digamos por qué el fenotipo de una familia tiene ciertas características, debo de explicarlo con propiedad. Y la primera ley de Mendel, o de la uniformidad, nos dice que viene del cruce entre dos razas puras que dan la generación resultante de F1, que es la primera filial, que es homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera generación de yo, mis hermanos, que somos la F1, si se cumple la primera ley de Mendel, quiere decir que en el cruce de dos razas puras, la generación resultante sigue siendo F1. Cabe mencionar que todo es extraído del contenido extenso de la plataforma y de algunos links que estuve revisando para ampliar la información. ¿Cómo podemos explicar mejor la ley de la uniformidad de Mendel? Pues con el cuadro de Punnett. Este cuadro nos habla que los aleolos B mayúscula dominante y B minúscula recesivo nos dice que si hacemos la cruza de B mayúscula con B minúscula, viene el gen dominante. B mayúscula con B minúscula sigue siendo el gen dominante. Quiere decir que el fenotipo es 100% dominante y el genotipo de igual manera. Estamos hablando aquí de razas puras, primera generación. En todo momento, en toda cruza, se cumple la ley de la uniformidad
de Mendel. Segunda ley de Mendel o de la segregación. Establece que el autofecundarse los descendientes de la generación F1 en la F2, que es la segunda filial o la segunda generación, que vienen siendo todos los hijos de mis hermanos, incluyendo los míos, se obtendrán descendientes que manifiesten diferentes características. Por ejemplo, según el cuadro de Punnett, nos dice aquí que dentro de los aleolos, el gen dominante, que viene siendo el B mayúscula, se cruza con el B mayúscula, gen dominante, B mayúscula, gen dominante. Quiere decir que aquí hay un fenotipo de la siguiente manera, que el 75% son del gen dominante y el 25% son gen recesivos, de tal manera que el genotipo se reparte de la siguiente forma. Doble B es el 25% de homocigotes dominantes, que son iguales, homo igual, hetero diferente, ¿sí? Entonces estamos hablando que el 25% serían homogéneos, como hablando con propiedad, homocigotes dominantes. El 50% estamos hablando de mitad y mitad, mitad y mitad, ¿sí? Si estamos hablando de un gen recesivo, un aleolo recesivo es dominante y un aleolo recesivo. Entonces, ¿dónde es donde se explica puramente la segregación de la segunda ley de Mendel? En B minúscula y B minúscula, que viene siendo que aporta un 25% de un homocigoto recesivo, que significa que tiene características diferentes a las demás, ¿sí? De esa manera podemos ubicar el gen dominante de mi abuelo, de mi abuela, de mi mamá, y las características que yo voy a ir presentando de acuerdo al gen dominante de cada uno de ellos. Bien, este es parte pues de la segunda ley de Mendel. Dice que completa la tabla que realizaste, incluyendo la información de tu fenotipo. Ya, ahora viene la segunda parte de la tabla, que es el cómo soy yo. Ya dijimos que esta es la primera parte y ahora aquí viene la segunda, donde ya explicaremos por qué mi color de cabello, mi complexión y mi talla es igual o diferente a la de mis abuelos maternos. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que les puse este recuadro en el que dice, a partir de la información que incluiste en tu tabla, explica, considerando la primera y segunda ley de Mendel, qué elementos del fenotipo heredaste de tus padres y tus abuelos? Aquí está, vamos a explicar. No quiero la tabla llanamente, sola, no. Quiero la explicación de cada uno de las celdas. Celda 1, cabello. Celda 2, complexión. Celda 3, talla. Para efectos de un ejemplo, debes de ir redactando, explicando brevemente, con propiedad, el por qué sucedió en tu fenotipo. Y luego viene una reflexión en donde expliques el uso que tiene que tiene conocer las leyes de la herencia de Mendel en la salud y mejora de la especie. En la salud y en la mejora de la especie. Si te basas en el cuadro de Mendel sobre el color de ojos, es muy sencillo. Aquí está el gen dominante, gen dominante, gen dominante y gen recesivo. ¿Sí? Bien, algunos tips para la reflexión. En tu reflexión cita estos conceptos. No olvides siempre consultar la rúbrica de evaluación. Pues la bibliografía o la webgrafía en la que se basó este pequeño tutorial. Bien, pues les agradezco el hecho de que se den el tiempo de revisarlo y
y espero les haya sido de utilidad, y si no, pues estamos en el mensajero de la plataforma o bien en mi correo personal. Gracias.